Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un gozo, una bendición poder estar nuevamente con ustedes y nos estamos preparando para terminar este capítulo 7 en este día que también es viernes, inicio de fin de semana. Así que pues bueno, gracias como siempre por estar pendientes de las lecturas bíblicas matutinas, por suscribirse. Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo y le estaremos enviando puntualmente nuestras notificaciones. Gracias a todos aquellos que comparten la liga o el enlace con sus contactos. Gracias también por sus saludos, sus comentarios, sus peticiones también son recibidas. Y yo le pido que también nos apoye a orar por las peticiones de oración que tenemos aquí en nuestros mensajes. También agradezco sus oraciones por todo el ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Así que bueno, prepárese para leer o para escucharnos. La palabra de Dios dice en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 10 al 20. Y así estaremos terminando con estos versículos de la bendita palabra de Dios, este capítulo 7. Dice así: Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedaban acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron, y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sead de flor de harina por un siclo, y 2 seads de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seads de cebada por un siclo, y el sead de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Queridos hermanos, aquí tenemos esta lectura bíblica matutina. Cuánta enseñanza tiene la palabra de Dios. Pero hagamos unas breves consideraciones y, como siempre le recordamos, terminando la lectura, usted siga escudriñando la palabra de Dios, siga en oración y Dios va a hablar a su vida, hablará también a mi vida como lo hace siempre. Así que bueno, queridos hermanos, veamos pues cómo Dios obra. Vamos a recordar que tiempo atrás Dios había interferido la vista de los soldados sirios, recordará usted. Los había dejado temporalmente ciegos para que no pudieran pelear. Ahora, el Dios Todopoderoso interfirió en lo auditivo. Los convenció de que estaban siendo atacados por los ejércitos egipcios del sur y por los ejércitos eteos del norte. Así que, como ya leímos el día de ayer, el ejército sirio salió huyendo. Dios hizo algo milagroso, como siempre Dios lo hace. Esta milagrosa victoria, queridos hermanos, vale la pena ver que es similar a la que nuestro Salvador obtuvo la mañana del día de la resurrección. Esa victoria también parecía imposible.
Incluso los discípulos del Señor dudaban de que resucitara. Recordemos que al principio Tomás, así como el rey Jorán, se negó a creer. Qué sorpresa ha de haber sido para los 4 leprosos encontrar que el campamento sirio estaba desierto. Ahora el botín de la victoria les pertenecía a estos enfermos que ni siquiera eran aptos para servir en el ejército. Recordemos también esta similitud. Las mujeres que visitaron la tumba de nuestro Señor el día de la resurrección también fueron sorprendidas cuando escucharon y vieron la tumba estaba vacía. Dios había obtenido una maravillosa victoria en la resurrección. El botín de esa victoria fue el perdón de los pecados, la vida y la salvación, que desde ese momento les pertenecía a todos aquellos que creían en ese Cristo vivo. Ahora era su responsabilidad y su privilegio ir corriendo a compartir las buenas noticias con todos los que vivían en la ciudad. Hermanos y amigos, nosotros los cristianos, de la misma manera que estos leprosos que descubrieron el botín, salieron rápidamente a publicar las buenas noticias. Nosotros también debemos predicar las buenas noticias. Debemos deleitarnos en privado, pero debemos publicar a grandes multitudes o en pequeñas multitudes, donde quiera que sea. Nos gozamos en privado, pero en público debemos hablar de la grande salvación, del gran tesoro que hoy tenemos. Porque no debemos olvidar que así como el pueblo de Israel estaba sitiado, muriéndose de hambre, mientras acá en el campamento sirio estaba el botín. ¿Cuánta gente por su ignorancia se está muriendo de hambre por el pan de vida? Usted y yo, como aquellos leprosos, vayamos y digamos: vengan a ver, la tumba está vacía. Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura. Él es el pan del cielo, Él es el médico divino. ¿Vamos a compartir las buenas noticias con otros o nos vamos a quedar callados? Los leprosos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Ellos estaban tomando el botín, ellos estaban comiendo mientras su pueblo se estaba muriendo de hambre. Queridos hermanos, es tiempo de que nosotros corramos y lo que hemos recibido de parte de Dios lo podamos compartir con los que se están muriendo por falta del pan de vida que es Cristo Jesús. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Y para terminar, ¿recuerda usted la otra profecía de Eliseo que también se cumplió? ¿Recuerda usted el oficial que se burló de la predicción de la victoria y de la comida en abundancia? Sí alcanzó a ver la bendición, pero murió sin recibirla. Porque el que duda, el que es incrédulo, no verá la gloria de Dios. Hoy en día debemos nosotros tener estas palabras. Debemos creer en las palabras de Dios. Debemos tomarlas con seriedad, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá. Hermanos y amigos, para terminar, recordemos que Elías y Eliseo invitaron al pueblo de Israel al volverse a Dios. Cuando Dios hacía estos milagros, los profetas de Dios invitaban al pueblo que se volvieran a Dios. Sin embargo, solamente era algo temporal. Tristemente, después de que Elías y Eliseo murieron, ciertamente hubo pocos intentos de reforma, pero el pueblo, el reino del norte, Israel, del cual estamos hablando, se fue nuevamente en pos de los ídolos, de la idolatría y de la desobediencia de Dios. Queridos hermanos y amigos, el día de lunes, con el favor de Dios, veremos el capítulo 8, pero por lo pronto hoy hagamos un análisis de nuestra vida. Hay muchas cosas, como le dije al inicio, que Dios habla a nuestro corazón en esta lectura. Seamos creyentes, no incrédulos. Esperemos las promesas de Dios con fe y con certeza. Compartamos las buenas noticias, no solamente nosotros recibamos este pan que ha descendido del cielo, el pan de vida. Vamos a decirle a la gente lo que esto es, lo que ha venido. Vamos a compartirles el mensaje de vida a los que se están muriendo, a los que están sitiados por el pecado, por el enemigo, por Satanás, por el enemigo de nuestras almas.
Y recuerden, cuando Dios hace algo es para que nos volvamos a Él, no por un tiempo, sino por toda nuestra vida. Oremos y que el Señor aplique su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la apliques a nuestro corazón. Te pedimos también por las necesidades y confiamos, Señor, en que tú haces cosas grandes. Ayúdanos a obedecerte con todo nuestro corazón. Creemos en tus promesas fieles y verdaderas. Padre, por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos con el favor de Dios en nuestra próxima lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.